Hola habitantes de la mitad del mundo, soy Adrián Flores y en este video vamos a hablar sobre la literatura de la colonia ecuatoriana. Vamos a responder 3 preguntas básicas, las cuales las vamos a ir desarrollando a lo largo del video. Quédate porque vamos a aprender sobre literatura ecuatoriana. Tres preguntas básicas. Primera, ¿cuál fue el o la primera poetisa ecuatoriana? Segunda, ¿cuál fue el escritor barroco más importante? Y tercero, ¿cuál fue el primer ilustrado de la República del Ecuador? En este video vamos a tratar sobre el contexto histórico de la literatura de la colonia ecuatoriana, vamos a hablar sobre sus características y también vamos a hablar sobre sus autores. Muy bien, para hablar sobre el contexto histórico debemos saber que hubo 3 momentos en la colonia de la Real Audiencia de Quito. En primer lugar, hablamos sobre la consolidación de la invasión española o de la conquista española que más o menos va desde el año de 1534 hasta 1600. ¿Qué pasó en este periodo? En este momento se comienzan a erigir las primeras ciudades muy similares a la estructura de las ciudades de la metrópoli española. Es decir, el formato de ciudad que había en España en aquel momento se acopló a la topografía de nuestro territorio americano, y en este momento surgen las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, entre otras, tratando de imitar a la urbe española. En segundo lugar, se comienza con la construcción de las primeras iglesias, como por ejemplo la iglesia de San Francisco. Aparte, se comienza a desarrollar la explotación de la mano de obra indígena bajo la modalidad del encomendero y la expansión del colonialismo por territorios americanos. Por ejemplo, más después Francisco de Orellana llegará a el río Amazonas. En el segundo momento hablamos de la colonia barroca, que va desde 1600 hasta 1720. En el siglo XVII, si bien España sufrió un declive económico, la Real Audiencia de Quito reflejó un ligero auge debido a la expansión del obraje y la producción minera. Bien, aquí tenemos que poner un poco en contexto. Quito, sobre todo la ciudad, fue famosa por sus obrajes. Estos obrajes funcionaban como redes de manufacturas, los cuales producían el famoso paño azul, que lo vendían al Potosí, Alto Perú, actual Bolivia. Como la demanda del paño azul era bastante grande, Quito comenzó a desarrollar muchísimo obraje, tanto de comunidad como obraje privado. La segunda característica de la colonia barroca es el arte. Comienzan a penetrar las formas del barroco español. Un ejemplo de ello es la construcción de la magnífica iglesia de la Compañía que nosotros tenemos en el centro histórico de Quito. Y por último, los criollos comienzan a adquirir una identidad americana. Es decir, ya pasó ese momento en el cual los primeros españoles conquistadores se quedaron aquí y nacieron sus hijos. Estos hijos de los españoles conquistadores van a adquirir una identidad propia como americanos y ya no pertenecientes a España. Y el tercer momento de la colonia borbónica va desde 1720 hasta 1808. ¿Qué pasó en este momento? Pues con la Casa de los Reyes Borbones en España también penetran en América ciertas ideas de la Ilustración y una mayor apertura al mundo. Ahora, esta apertura al mundo se va a dar sobre todo en las zonas costeras. Quito cede poder económico frente a otras ciudades como Guayaquil y Cuenca debido al libre comercio establecido por la Casa de los Borbones dentro de sus propias colonias. Es decir, ahora dentro de las propias colonias ya se tenía la libertad de comercializar entre diferentes puertos marítimos y comienzan a crecer las ciudades costeras, como por ejemplo Guayaquil, que sería el principal puerto de la Real Audiencia de Quito, y Cuenca, que está muy al lado de Guayaquil. Entonces Guayaquil comienza a vender cacao, comienza a hacerse famoso por su cacao, y Cuenca por la venta de la cascarilla o la quinina. Aparte, ¿por qué Quito comienza a ceder poder económico? Porque la producción de plata de las minas de Potosí comienza a decaer. Esto significa que la producción de los obrajes en Quito comienza a contraerse, y Quito tiene que ir hacia otra producción de tipo más agrícola y hacendatario. Esto da paso a que Guayaquil y Cuenca comiencen a vender y exportar más y comiencen a ganar mucho más dinero y presencia económica. Muy bien, ahora vamos a hablar de las características de la literatura de la colonia. En primer lugar, tenemos una fuerte influencia religiosa. Casi todos sus escritores eran monjes sacerdotes. ¿Por qué se da esto? Las primeras personas que se interesan en el arte y la cultura en este país no van a ser cualquier persona, ni siquiera cualquier criollo, sino que van a ser precisamente monjes, ya que los monjes eran los que tenían el conocimiento y los que impartían este conocimiento. Entonces, al ser monjes, los primeros escritores y los primeros
y los primeros dadores de conocimiento, pues es lógico que su arte esté ligada a la concepción religiosa. Bien, y hablando sobre barroco, pues la naciente literatura aquí en la Real Audiencia de Quito, y esto es en toda América, pues estuvo matizada por las dos corrientes barrocas: el culteranismo de la línea de Luis de Góngora y Argote y el conceptismo de la línea de Francisco de Quevedo. Pues bien, muchos de nuestros escritores se van a pegar a estas dos formas, las van a unir, ¿sí? Pero lamentablemente aquí en nuestro territorio, en la Real Audiencia de Quito, no van a alcanzar la altura de estos dos grandes genios. Aquí hay que resaltar algo: si bien en literatura la producción artística fue bastante precaria en la Real Audiencia de Quito, sí hubo bastante arte en cuanto a arquitectura y en cuanto a escultura. Por ejemplo, se construyeron grandes iglesias aquí en la ciudad de Quito, y también se desarrollaron para estas iglesias muchas esculturas y mucha pintura, para lo cual incluso se creó la Escuela Quiteña, una escuela que fue muy famosa durante la colonia por su producción artística. En tercer lugar, sus temas son eminentemente religiosos, porque habíamos dicho que sus primeros escritores son sacerdotes y por tanto sus temas van a tender siempre a la religión. Aparte de eso, el barroco se utilizaba como forma de instruir a las masas con respecto a la religión católica. Durante el siglo XVII la cultura literaria estuvo sometida a los cánones europeos, es decir, a los cánones españoles sobre todo. Es decir, que todo lo que se hacía aquí en América, sobre todo en la Real Audiencia de Quito, todo lo que se hacía era copiado o era amoldado a las influencias que venían de la metrópoli española. Antes de continuar, quiero pedirte un favor enorme. Quiero que me ayudes suscribiéndote y quiero que compartas este video a quienes tú crees que lo necesitan. Muy bien, continuamos con la historia de la literatura ecuatoriana en la Real Audiencia de Quito, y tenemos a la primera poetisa ecuatoriana, o considerada la primera poetisa ecuatoriana, Teresa de Jesús Cepeda y Fuentes, quien escribió un tipo de poesía religiosa. Luego tenemos al señor Jacinto de Evia, quien va a ser el escritor más prolífico de la historia de la literatura ecuatoriana. Jacinto de Evia nació en Guayaquil, logró el doctorado en la Universidad San Gregorio y su libro fue impreso en Madrid en 1675. ¿Cuál es su obra? Escribió el ramillete de varias flores poéticas. Luego tenemos al señor Rafael García Goyena, quien nació en Guayaquil en 1766. A los 12 años viajó a Guatemala en busca de su padre y ahí pasó el resto de sus días y no volvió a la Real Audiencia de Quito. Escribió fábulas y poesías varias. Ahora tenemos al Fray Gaspar de Villarroel, al escritor más importante de la colonia en su primer siglo. El Fray Gaspar de Villarroel nació en Quito en 1587 o 1592, no se tienen los datos certeros de su nacimiento. Estudió en el Colegio Seminario, perteneció a la Orden San Agustín, fue profesor de Filosofía y Teología en la Universidad de Lima. Ahora, Fray Gaspar de Villarroel no es eminentemente un escritor literario, es decir, no se destacó por escribir ficción, sino más bien que utilizaba la literatura, o más bien utilizaba una forma de escribir literaria para sus homilías, para que sus sermones puedan ser entendidos por sus fieles y sus fieles puedan interesarse por ellos. ¿Cuáles son sus obras? Gobierno eclesiástico y pacífico y unión de las dos cuchillos, pontificio y regio, historias sagradas y eclesiásticas morales, comentarios, dificultades y discursos literales y místicos sobre los evangelios de los domingos de Adviento y los de todo el año. Ahora tenemos al escritor más importante del barroco ecuatoriano, al señor Juan Bautista Aguirre. Un monje bastante polémico, nació en Daule el 11 de abril de 1725, estudió en la Compañía de Jesús y se ordenó en 1754. En 1767 fue expulsado junto a los otros jesuitas que habitaban en la Real Audiencia de Quito de estas tierras y murió en Italia. Creó Carta a Lizardo y Breve Diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito. De su obra poética lamentablemente se conserva bastante poco. Se le considera como el máximo poeta de la literatura colonial y sus temas suelen ser morales, banales, metafísicos y satíricos. Hay que resaltar uno de sus poemas en los cuales hace una muy grosera comparación entre Guayaquil y Quito, que lo veremos en próximos videos. Ahora tenemos al primer ilustrado de la República del Ecuador, al primer ilustrado más bien de la Real Audiencia de Quito, al señor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo Chussi. Nació en Quito en 1747 y murió en 1795. Su pensamiento crítico y acervo con una sociedad enteramente atrasada lo llevó a prisión varias veces. Él creó el Nuevo Evoluciono de Quito, Marcio Porcio Catón y la ciencia biancardina.
Considerado el primer ilustrado de la República del Ecuador, reprochó el estilo barroco culterano y conceptista de la escritura, la filosofía escolástica y también reprochó la vida eminentemente conservadora y curuchupa de los habitantes de Quito. ¿A qué nos referimos con curuchupas aquí en Quito? Nos referimos a aquellas personas que andan juzgando a todo el mundo por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de actuar, hablar y comportarse. En su obra El Nuevo Luciano de Quito critica el retraso de la vida intelectual y la mentalidad conservadora de los habitantes de esta ciudad. Además fue el fundador del primer periódico quiteño, Primicias de la Cultura Quiteña, la Sociedad Patriótica de Amigos del País, donde se discutían ideas ilustradas. Un dato interesante de Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue que durante la epidemia de la viruela que estaba azotando a Quito, él fue el primero en denunciar que la gente no le esté tomando de forma científica al tema de la epidemia, sino más bien de forma religiosa. Es decir, los habitantes de Quito, pues, decían que la viruela era un castigo divino por el mal actuar de los seres humanos. Y del último escritor que vamos a hablar en este video es el padre Juan de Velasco, uno de los personajes fundamentales de la creación de la identidad ecuatoriana o protoecuatoriana. Nació en Riobamba en 1727, ingresó a la Compañía de Jesús y se ordenó como sacerdote. Conocedor del quichua, recogió las historias, tradiciones y leyendas de los indígenas que él catequizaba. Investigó en todo lo que estuvo a su alcance el pasado de los pueblos nativos, flora, fauna y geografía, datos que le servirían para escribir su monumental obra, que lamentablemente tendría que escribirla en el exilio ya que, al igual que los otros jesuitas, fue expulsado de este país. La importancia del padre Juan de Velasco pasa por dos libros. El primero, La historia moderna del reino de Quito y crónica de la provincia de la Compañía, y la colección de poesías hechas por un ocioso en la ciudad de Valencia. Hablemos en primer lugar sobre su libro de poesías. ¿Qué es lo que hizo el padre Juan de Velasco? Pues se dedicó a hacer una antología de varios de los sacerdotes jesuitas que habían sido expulsados y que estaban viviendo con él allá en Italia, y los publicó. Es decir, en cierto sentido, rescató la memoria histórica literaria de estos monjes. Y en segundo lugar, como creador de la identidad protoecuatoriana, se le debe gracias a su historia del reino de Quito. ¿Por qué razón? Porque esta obra se la usó como parte de la historia oficial del Ecuador hasta el siglo XIX e incluso en el siglo XX. ¿Por qué se considera a esta obra como promotora de una protoidentidad ecuatoriana? Pasa por dos razones según los críticos. En primer lugar, se refuta la idea de una naturaleza americana inferior al viejo mundo. Y en segundo lugar, se celebra un pasado anterior al del imperio inca. Este libro fue muy importante ya que va a revalorizar una naturaleza indígena que no era inferior al mundo europeo que trajeron los españoles. Antes de la invasión española también sucedió la invasión incaica. Entonces nuestros pueblos indígenas sufrieron dos invasiones. Primero la invasión inca y posteriormente la invasión española. No es de sorprender entonces que algunas tribus indígenas como los cañaris aquí en el Ecuador hayan apoyado a los españoles para que se liberen de los indígenas, ya que en cierto modo también eran colonizadores. En ese sentido, cuando aparece la historia de los chiris, se tiende a apreciar mucho más a nuestros pueblos indígenas, ya que estamos desligados tanto de los incas y tanto de la cultura europea, y se tiene el pensamiento de que aquí hubo algo, porque sí lo hubo. Entonces aquí hubo algo muy importante antes de los incas y antes de los españoles. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Quiero invitarte a que le des un like si es que te ha gustado el video. Si es que no te ha gustado, pues ya nada, puedes darle un dislike. Y también quiero que estés pendiente de los siguientes videos, ya que seguiremos hablando sobre historia de la literatura ecuatoriana. Hablaremos sobre historia del Ecuador propiamente dicho, y también hablaremos sobre biografía y algunos datos anecdóticos de nuestro querido país. Estate atento al siguiente video, ya que vamos a profundizar en la biografía y obra de Juan Bautista Aguirre y de Eugenio de Santa Cruz y Espejo Chussi. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.